Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 29 de marzo del año 2019. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo: muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pregunta el escriba, un docto, un conocedor de la ley de Moisés, porque se refiere a esto el escriba, lo que estaba en la ley de Moisés, dada al pueblo de Israel por Dios en el monte Sinaí. ¿Qué le pregunta? ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Uno diría, bueno, ¿cuál es el principal de los mandamientos? En ese sentido es el primero, y está puesto en primer lugar naturalmente. Bueno, Jesús le contesta directamente, sin preámbulos. El primero es: escucha, Israel, Israel, escucha. El Señor tu Dios es el único Dios, y lo amarás con todo tu corazón, con todo tu espíritu, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo, que es similar a al primero, es: amarás al prójimo como a ti mismo. Este es el principal mandamiento, el mandamiento del amor. Sin el cumplimiento de este mandamiento, esto lo acotamos nosotros, no tiene sentido verdadero la lista posterior de mandamientos, porque todos dependen del amor. Si no lo hago por amor, todo aquello que el Señor demanda de mí, entonces no es lo mismo, no tiene el mismo valor. El mandamiento del amor. Claro, el escriba quedó, sí, de acuerdo con esto, porque le dice: tienes razón, maestro, y repite lo mismo que escuchó de parte de Jesús. La respuesta de Jesús, entonces, fíjese cuál es: tú no estás lejos del reino de los cielos. Sí, si realmente sabe esto, y lo va a saber verdaderamente cuando lo obre, cuando en él sea una realidad, lo que ahora por lo menos es una escritura, un mandamiento escrito. Si usted ama, conocerá la palabra de Dios, conocerá a Dios, conocerá al único Dios. Esto escrito por Dios, ¿no es cierto?, con el dedo de Dios y entregado por ángeles a Moisés en el monte Sinaí, en un tiempo en que había muchos dioses. No es que había muchos dioses, cada pueblo, cada comunidad tenía o se había inventado un dios. Dioses que no eran dioses por naturaleza, sino que, bueno, la necesidad como de, crear un dios, inventarse un dios, adorar a un dios. Y este mandamiento fundante y fundamental de la ley
que responde Jesús al escriba y que aprueba el escriba, recibe de parte de esto, del escriba, este comentario. Tienes razón, maestro. El amar a Dios, el único Dios, y al prójimo tiene más valor que todos los sacrificios y holocaustos. Sí, los sacrificios y holocaustos que se hacían ritualmente en el templo de Jerusalén, y bueno, ciertamente tenían un sentido, orientaban hacia un sentido, pero en sí y por sí no era aquello que Dios quería de nosotros. Lo que Dios quiere de nosotros es lo que Él hace por y para nosotros, y todo lo hace desde el amor. Amar al otro. Y fíjese, sin discriminar personas. Uno dice, bueno, tengo que amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo mi ser, sí, desde ya. Del amor de Dios parte en nosotros el amor que podemos establecer hacia el otro. Pero en cuanto a nuestro prójimo, no podemos hacer diferencias. Si amo a este pero al otro no. No, este es mi amigo, este es mi hermano, este es mi pariente. No, hay que amar, y esto lo explicita Jesús en el Sermón del Monte, a amigos y a enemigos. ¿Se da cuenta? Y va en tren de hacer diferencia, uno puede decir a blancos y a negros, sí, qué sé yo, a extranjeros y a miembros del mismo país, a personas con las cuales uno tiene una frecuente relación, una compañía inmediata. Sí, amar a todos aquellos que uno elige, bueno, eso no es el amor universal, porque Dios nos ama a todos por igual. Y más aún, todos somos delante de Dios igualmente pecadores. Y uno diría, bueno, si Dios piensa con criterio humano, bueno, este es un pecador, no tengo por qué amarlo, al contrario, es un enemigo mío, es un enemigo de la vida, es un enemigo de Israel. No hay por qué amar a este. Bueno, esa discriminación otra vez nos devuelve a la naturaleza caída. La práctica del amor universal, ágape, el amor a Dios, que es el amor que Dios tiene para con todos nosotros, ese amor que nunca deja de ser, ese amor que no hace diferencias, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta, que no se jacta de la injusticia, sino de la justicia. Ese amor es el amor verdadero, real, veraz. Ese es el amor. Somos hijos de Dios, Dios nos ama como a hijos. Bueno, si declaramos que somos hijos de Dios, que Dios es nuestro Padre, amemos a Dios con el amor con que Dios nos ama y análogamente hablemos también a nuestro hermano, porque todo el otro, todo mi prójimo es mi hermano. Quizá en un determinado momento o circunstancia parezca un enemigo, o quizás sea un enemigo también, pero el amor todo lo puede, así como Dios todo lo puede en todos nosotros. En Cristo Jesús como hombre, Dios como hombre, está demostrado esto. Y Dios lo demuestra en sí propio y lo demuestra en nosotros, porque tiene hacia nosotros el mismo amor que tiene hacia sí mismo. Alguna vez un sabio cristiano dijo, la medida del amor es amar sin medida, y es la medida en que Dios ama. Dios no limita el amor, porque deja de ser amor, el amor limitado. El amor cualitativamente tiene las mismas virtudes que tiene Dios, porque Dios es el amor. ¿Se da cuenta entonces? No puedo amar especulativamente. Este sí porque tiene esta y aquella otra cualidad. Merece mi amor. Eso no es amor. Eso es casi establecer un contrato y se parece bastante a un sacrificio u holocausto. Sería un cumplimiento legalista, ritualista. No, incondicionalmente. Amarlo, ver en el otro como un espejo donde yo me reflejo. Así como alguna vez veremos a Dios en la conquista de la semejanza por parte de Cristo Jesús en todos nosotros, lo veremos cara a cara como Él es. Bueno, ahora lo que tenemos a mano es el prójimo. Ahora al prójimo sí lo vemos cara a cara. Y no vemos en Él
seguramente en el tiempo en que estamos todos, no vemos el rostro radiante como el sol, la vestidura blanca como ningún otro blanqueador puede alcanzar en este mundo. No vemos a Cristo transfigurado, vemos a una persona igual a nosotros. Bueno, y en la medida en que en Él juzguemos defectos o virtudes, es la misma medida con que nos estamos juzgando a nosotros mismos. En la medida en que vemos en el otro un ser para ser amado, es la misma medida en que nos amamos a nosotros mismos. Ama a tu prójimo. Fíjese, depende del primero del amor a Dios, sí, claro, porque amamos con el amor de Dios. Y Dios nos amó hasta poner la vida por todos en Cristo Jesús. Ese es el verdadero cumplimiento. Entonces no tengo amigos ni enemigos en el sentido discriminatorio del término. Tengo finalmente lo que verdaderamente debo llamar hermanos. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, el primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿sí? Y pienso que sería buen momento para reflexionar si realmente amamos a Dios sobre todas las cosas. Porque a partir de eso es la base de todos para poder amar al prójimo, para poder amarnos a nosotros mismos. Eso es cierto. Fíjate, Patricia, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y sí, claro. Y amar al prójimo como a nosotros mismos. Ahora, si vemos el amor con que Dios nos ama, con ese mismo amor debemos amar nosotros. Y así como Dios nos ama, sin medidas, sin límites, tenemos que devolver en nuestra vida de relación en el tiempo el mismo amor al que tenemos cerca nuestro, al quien vemos, al que todavía en esta naturaleza está en las mismas condiciones nuestras. En la medida en que dispensemos ese amor a aquel con el que nos relacionamos, que está cerca en el tiempo y en el espacio, veamos cómo Dios nos juzga con un amor eterno, con un amor sin límites, aunque no esté cerca en el tiempo y en el espacio de la manera en que espacio-temporalmente vemos todas las cosas. Pero el amor sí, el amor trasciende todos estos límites. Y en el amor encontramos precisamente el conocimiento mismo de la realidad que Dios nos muestra precisamente a partir de ese amor. Amemos entonces y conoceremos verdaderamente a Dios. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de amor sin límites, tu espíritu de verdadero amor, de verdadera vida. Lo pedimos en tu nombre, Señor, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.